El viento de las montañas zapotecas susurraba secretos ancestrales cuando Citlali Mendoza apareció en el horizonte de Yagul como una visión surgida de las brumas del amanecer. Su cabello negro caía en trenzas adornadas con hilos de colores que contaban la historia de su pueblo mixteco, y sus ojos guardaban la profundidad de lagos sagrados donde los dioses antiguos aún bailaban. Cargaba en sus brazos temblorosos a un niño cuya respiración era apenas un hilo dorado, conectándolo a la vida, y en su rostro se reflejaba la desesperación de una madre que había cruzado montañas enteras por una promesa de salvación. No sabía que su llegada rompería el juramento más sagrado que un hombre había hecho ante los espíritus de sus antepasados, ni que su presencia desataría una tormenta de pasión que cambiaría para siempre el destino de dos corazones, dos pueblos y dos tradiciones milenarias que estaban a punto de fundirse en una sola alma. Si esta historia ya te está atrapando con su magia ancestral, no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje emocional que apenas comienza. Eekatzin Velasco había pronunciado su voto de celibato ante los ancianos del Consejo Zapoteco en una ceremonia que aún resonaba en su memoria, como el eco de tambores rituales que despiertan a los muertos. Era el día en que cumplió 25 años, cuando las líneas de su destino se habían vuelto tan claras como los surcos de lluvia en la montaña, y la sabiduría de sus ancestros le reveló que su camino no era el de un hombre común que toma esposa y engendra hijos, sino el de un guardián espiritual, un puente viviente entre el mundo de los vivos y el reino eterno de los antiguos. La ceremonia había comenzado antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban como ojos de dioses vigilantes sobre las ruinas sagradas de Monte Albán. Eekatzin había ayunado durante 7 días, purificando su cuerpo y su espíritu para el momento más trascendental de su existencia. Sus padres, ya fallecidos para entonces, habían sido curanderos respetados que le legaron no solo el conocimiento de las plantas sagradas y los rituales ancestrales, sino también la carga heredada de una vocación que trascendía los deseos personales. «Tu corazón pertenece a los dioses y a tu pueblo», le había dicho el anciano Itzán, cuyas palabras tenían el peso de las piedras sagradas que habían presenciado 1000 ceremonias como esa. Sus ojos, blanqueados por las cataratas pero luminosos de sabiduría acumulada, habían penetrado hasta el alma de Eekatzin mientras pronunciaba las palabras que sellarían su destino. «El amor de una mujer te distraería de tu misión sagrada. Tu semilla debe guardarse para la tierra madre, no para el vientre de ninguna hembra. Tu abrazo debe ser para los enfermos que buscan consuelo, no para una compañera que te reclame para sí». Fange Eekatzin había aceptado esa carga con la solemnidad de quien comprende que algunos destinos son más grandes que los deseos personales, más importantes que la felicidad individual, más sagrados que incluso el impulso natural de perpetuar la sangre a través de los hijos. Durante la ceremonia, había bebido el líquido amargo preparado con hongos sagrados y hierbas visionarias, y en el trance que siguió, había visto su futuro extenderse ante él como un sendero dorado, décadas de servicio, de sanación, de guía espiritual para su pueblo. En esa visión se había visto a sí mismo como un anciano venerado, rodeado de discípulos que perpetuarían sus enseñanzas, respetado por generaciones de zapotecos que buscarían su sabiduría. No había esposa en esa visión, no había hijos corriendo por su casa, no había el calor de un hogar compartido, solo había propósito, devoción y la satisfacción profunda de una vida dedicada completamente al bienestar de otros. Durante 8 años había servido como curandero, consejero espiritual y guardián de las tradiciones más sagradas de su pueblo. Sus manos, largas y sensibles como las de un músico, habían sanado cientos de heridas que iban desde cortes profundos hasta dolencias del alma que ninguna medicina occidental podía tocar. Su voz, grave y melodiosa como el viento entre las ruinas ancestrales, había guiado a los perdidos de vuelta al camino de la sabiduría, había consolado a las viudas, había bendecido a los recién nacidos, había acompañado a los moribundos en su tránsito hacia el otro mundo. Su casa,
Construida con piedras extraídas de las mismas canteras que habían dado forma a los templos prehispánicos, se alzaba en las afueras de Yagul como un santuario donde los necesitados encontraban siempre puertas abiertas. Las habitaciones amplias y frescas olían constantemente a copal, hierbas medicinales y esa fragancia particular que emana de los lugares donde se ha orado durante siglos. Las paredes estaban adornadas con códices zapotecos que él mismo había copiado a mano, preservando conocimientos que de otra manera se habrían perdido en las brumas del tiempo. El pueblo de Yagul lo veneraba como a un santo viviente, y esa veneración había construido alrededor de él una muralla invisible pero impenetrable. Las mujeres jóvenes suspiraban por él desde la distancia, sabiendo que era intocable como el fuego sagrado que ardía perpetuamente en el centro ceremonial. Algunas, las más atrevidas, habían intentado acercársele con pretextos diversos: dolencias imaginarias, consultas espirituales, ofertas de ayuda doméstica. Pero Ejecatzin había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar esas intenciones y desviarlas con gentileza pero firmeza inquebrantable. Su belleza física era innegable y había sido paradójicamente tanto una bendición como una maldición. Alto, de hombros anchos moldeados por años de trabajo físico en los cultivos sagrados, con rasgos nobles que hablaban de la pureza de su linaje zapoteco, poseía ese magnetismo natural que atrae las miradas sin esfuerzo. Su cabello negro como la obsidiana caía hasta los hombros, enmarcando un rostro donde convivían la fuerza masculina y una sensibilidad casi femenina. Pero eran sus ojos los que verdaderamente capturaban a quienes lo miraban, profundos como cenotes sagrados, brillantes de una inteligencia que parecía conectada directamente con fuentes de sabiduría ancestral. Pero más allá de su atractivo físico, lo que verdaderamente lo definía era una presencia espiritual que se sentía como un campo de energía a su alrededor. Cuando entraba en una habitación donde había conflicto, la tensión se disolvía. Cuando ponía sus manos sobre un enfermo, el dolor se aliviaba incluso antes de que administrara cualquier medicina. Cuando hablaba en las ceremonias comunitarias, su voz tenía el poder de tocar el corazón más endurecido y despertar la compasión en el alma más egoísta. Sus días transcurrían en un ritual perfectamente ordenado que había mantenido sin variaciones durante 8 años. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocaba las montañas orientales, se levantaba y caminaba descalzo hasta el pequeño templo que había construido en su patio trasero. Allí, frente al altar donde mantenía las imágenes de sus ancestros y los símbolos sagrados de su tradición, meditaba durante 1 hora, comunicándose silenciosamente con los espíritus guías que dirigían su trabajo. Después de la meditación matutina, preparaba las medicinas del día: infusiones de hierbas recolectadas según las fases lunares, ungüentos elaborados con resinas de árboles sagrados, polvos molidos de raíces que habían crecido en lugares bendecidos por los rituales. Cada preparación era acompañada por cánticos específicos y gestos rituales que sus maestros le habían enseñado, porque sabía que la efectividad de una medicina dependía tanto de la intención espiritual con que se preparaba como de sus propiedades químicas. Durante las mañanas, atendía a los enfermos que llegaban de poblados lejanos buscando sus remedios. Su consulta era un arte que combinaba el diagnóstico físico con la lectura del alma. Palpaba pulsos, examinaba ojos y lengua, pero también observaba el aura de energía que rodeaba a cada paciente. Escuchaba no solo las palabras que decían, sino las que callaban. Percibía las heridas emocionales que a menudo eran la verdadera causa de las dolencias físicas. Por las tardes, enseñaba a los niños del pueblo las historias sagradas de su tradición, las aventuras de los héroes culturales zapotecos, las enseñanzas morales contenidas en los mitos ancestrales, los secretos de la agricultura sagrada que convertía el cultivo de maíz en un acto de comunión con los dioses. Estos niños lo adoraban y él encontraba en su enseñanza una de las alegrías más puras de su existencia. Ver cómo sus ojos se iluminaban cuando comprendían una lección, escuchar sus preguntas ingenuas pero profundas, sentir que estaba plantando semillas de sabiduría que florecerían cuando ellos fueran adultos,
Le daba una satisfacción que llenaba el vacío que a veces sentía en su corazón. Al anochecer, cuando las sombras se alargaban y las montañas se teñían de púrpura, consultaba las estrellas para interpretar los mensajes de los dioses. Había heredado de su abuelo un conocimiento profundo de la astronomía sagrada zapoteca y podía leer en el movimiento de los planetas y las constelaciones las señales que guiaban las decisiones importantes de su pueblo. Cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo realizar ceremonias, cuándo emprender viajes, cuándo celebrar matrimonios. Era una vida plena de propósito, rica en significado, completa en su dedicación al bienestar de otros. Katzin había encontrado en esa existencia una paz profunda que muchos hombres con esposas e hijos nunca conocerían. La soledad que otros habrían considerado dolorosa, él la experimentaba como una libertad preciosa. Libertad para dedicar todo su tiempo y energía a su vocación, libertad para mantener su mente y corazón completamente enfocados en lo sagrado, libertad para responder a cualquier llamado de auxilio sin tener que considerar las necesidades de una familia propia. No echaba de menos lo que nunca había tenido. No anhelaba lo que había renunciado conscientemente. Cuando veía a las parejas jóvenes del pueblo pasear tomadas de la mano, o cuando observaba a los padres jugar con sus hijos en la plaza, sentía una ternura benevolente pero distante, como quien contempla un paisaje hermoso que pertenece a otro mundo. Su corazón estaba lleno, pero de una manera diferente, lleno del amor universal que siente un pastor por sus ovejas, un maestro por sus discípulos, un sanador por todos los que sufren. Durante 8 años, esa vida había fluido como un río sereno y predecible. Cada estación traía sus propios desafíos y alegrías, pero siempre dentro del marco seguro de su vocación claramente definida. Había epidemias que combatir, conflictos comunitarios que mediar, ceremonias importantes que oficiar, jóvenes que guiar en su crecimiento espiritual. Su reputación se había extendido más allá de Yagul, y peregrinos llegaban desde distancias considerables para consultar al legendario curandero que había renunciado al amor terrenal para servir mejor a los dioses. Pero el destino, como bien sabían los antiguos zapotecos, tiene formas misteriosas y a menudo crueles de reírse de los planes humanos, incluso de aquellos hechos con las mejores intenciones y sellados con los juramentos más sagrados. Los dioses, en su sabiduría infinita y a veces incomprensible, a menudo prueban a sus servidores más devotos de maneras que desafían toda lógica humana. La mañana en que todo cambió, Katzin se había levantado antes del alba para realizar sus rituales matutinos, como había hecho cada día durante 8 años. Pero esa mañana era diferente. Aunque él no lo sabía todavía, el aire tenía una cualidad extraña, como si estuviera cargado de electricidad invisible que hacía que los cabellos se erizaran y que el corazón latiera un poco más rápido sin razón aparente. Los pájaros cantaban con una intensidad inusual, como si estuvieran anunciando la llegada de algo importante, y el viento traía aromas que no reconocía. Flores silvestres mezcladas con el perfume sutil de resinas desconocidas, pero también algo más indefinible, algo que olía a destino, a cambio, a la proximidad de lo inevitable. Mientras preparaba las ofrendas para sus ancestros, sintió una inquietud extraña en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder y su alma lo supiera antes que su mente. Sus manos, normalmente tan firmes y seguras al manipular los elementos ceremoniales, temblaron ligeramente al encender el copal. Los espíritus estaban agitados esa mañana. Susurraban en lenguas que él entendía, pero que prefería no escuchar, porque sus mensajes hablaban de cambios que él no estaba seguro de estar listo para enfrentar. «Viene el cambio», murmuraba el viento entre las hojas del ceibo sagrado que crecía en el centro del patio de su casa. «Viene lo que romperá todas las promesas, viene la prueba final de tu fe». Pero Katzin, con la arrogancia inconsciente de quien cree tener control absoluto sobre su destino, desechó esas señales como fantasías de una mente demasiado dedicada a lo sobrenatural. Su juramento era inquebrantable como las montañas que rodeaban el valle. Su voluntad era de hierro forjado en el fuego de 8 años de devoción. Su corazón era una fortaleza inexpugnable
construida piedra por piedra con cada acto de renuncia, con cada tentación resistida, con cada momento en que había elegido el deber por encima del deseo. No podía imaginar en su seguridad orgullosa que en pocas horas una mujer cruzaría las montañas zapotecas llevando consigo el poder de demoler todos sus muros internos con la simple fuerza de su presencia. No podía concebir que todo lo que había construido con tanto cuidado durante 8 años estaba a punto de tambalearse ante el poder de unos ojos desesperados y un amor maternal que movería cielo y tierra por salvar una vida inocente. Citlali Mendoza había comenzado su viaje desde las tierras altas de los mixtecos 3 lunas atrás, cuando los chamanes de su pueblo le advirtieron con gravedad ceremonial que su único hijo, Tonali, moriría antes de que terminara la estación seca si no encontraba al curandero legendario que vivía en las montañas zapotecas. El niño de 7 años había contraído una enfermedad misteriosa que los curanderos locales no lograban identificar ni combatir, una dolencia que consumía su espíritu tanto como su cuerpo, que lo hacía dormir inquieto hablando con muertos, rechazar todo alimento como si fuera veneno, y que había vuelto sus ojos vidriosos como los de quien mira permanentemente hacia el otro mundo. Solo el guardián de los vientos puede devolverle el alma a tu hijo, le había dicho la anciana Itzamná mientras quemaba hierbas sagradas sobre el pequeño cuerpo febril de Tonali, que se agitaba en sueños plagados de pesadillas incomprensibles. Sus palabras cayeron sobre el corazón de Citlali como piedras arrojadas a un pozo profundo, creando ondas de terror y esperanza que se extendían hasta los rincones más remotos de su alma. Pero el camino es largo y peligroso para una mujer sola. Los espíritus del monte no siempre son bondadosos con los forasteros, y hay peligros en el sendero que pueden ser peores que la muerte misma. Citlali había escuchado esas palabras con el corazón partiéndose en pedazos, sintiendo cómo cada sílaba se clavaba en su pecho como dagas de hielo, pero también con la determinación férrea de una madre dispuesta a cualquier sacrificio por su hijo. Era viuda desde hacía 2 años, cuando su esposo Malinali había muerto en un accidente durante la construcción de un templo comunitario, aplastado por una piedra que resbaló de las cuerdas mientras intentaba salvar a un compañero. Desde entonces, había criado sola a Tonali, trabajando como tejedora y vendiendo sus huipiles en los mercados de la región para mantenerlos a ambos con una dignidad que a veces costaba más esfuerzo del que su cuerpo podía dar. Su belleza era la de las mujeres mixtecas en su expresión más pura y ancestral, serena como un lago de montaña en la madrugada, digna como una reina prehispánica, con rasgos delicados tallados por siglos de herencia indígena que hablaban de nobles linajes y tradiciones milenarias. Su piel tenía el color dorado de la miel silvestre mezclada con canela. Sus ojos eran grandes y expresivos como los de un venado, enmarcados por pestañas espesas que proyectaban sombras suaves sobre sus mejillas cuando bajaba la mirada. Su cuerpo esbelto se movía con la gracia natural de quien ha crecido entre montañas, subiendo senderos empinados desde niña, cargando agua desde manantiales lejanos, bailando en ceremonias donde cada movimiento cuenta una historia sagrada. Pero más que su hermosura física, lo que verdaderamente la definía era la fuerza interior que irradiaba como calor de una hoguera en noche fría, la serenidad de quien ha conocido el dolor más profundo y ha elegido la esperanza, la determinación de quien ha perdido mucho, pero no ha perdido la fe, la ternura de quien ha aprendido que el amor verdadero es más fuerte que cualquier tragedia. En sus ojos vivía una sabiduría que solo poseen las mujeres que han parido en dolor, que han velado noches enteras junto a enfermos, que han llorado por muertos queridos, pero han seguido adelante por los vivos que las necesitan. La decisión de emprender el viaje había sido la más difícil de su vida, no por el peligro que implicaba, sino por la posibilidad de que fuera inútil. ¿Y si el curandero legendario era solo un mito? ¿Y si había muerto años atrás y nadie lo sabía? ¿Y si encontraba a un charlatán que se aprovechara de su desesperación? ¿Y si Tonali moría durante el viaje, lejos de su hogar, sin poder ser enterrado junto a su padre en el cementerio donde sus ancestros descansaban desde hacía generaciones? Pero cuando miró a su hijo,
consumiéndose día a día como una vela que se derrite lentamente, supo que no tenía opción. El amor maternal es una fuerza que trasciende la lógica, que convierte a las mujeres más suaves en guerreras implacables, que les da fuerzas sobrehumanas para mover montañas si es necesario para proteger a sus crías. Citlali empacó lo poco que tenían de valor, algunas joyas heredadas de su madre, los huipiles más finos que había tejido, hierbas medicinales que podrían servirles durante el viaje y las pocas monedas que había ahorrado vendiendo sus tejidos. El viaje había sido una prueba de resistencia física y mental que habría quebrado a muchos hombres fuertes. Citlali cargaba a Tonali en brazos durante las subidas más empinadas, sintiéndolo cada día más liviano y frágil, como si estuviera evaporándose lentamente entre sus manos. Lo sostenía contra su pecho durante las noches frías en que acampaban bajo las estrellas, compartiendo con él el calor de su cuerpo, mientras le cantaba canciones de cuna que su propia madre le había cantado. Sus pies sangraban dentro de sus guaraches, gastados por caminar sobre piedras filosas y senderos apenas marcados. Sus fuerzas se agotaban más cada día, pero su amor maternal era un combustible inagotable que la mantenía en movimiento. Durante el trayecto, se había detenido en varios pueblos buscando información sobre el curandero legendario. Las reacciones eran tan variadas como desconcertantes. Algunos le dijeron que era un mito, una leyenda inventada por comerciantes para atraer peregrinos, otros que había muerto hace años y que su tumba era ahora un lugar de peregrinación. Los más supersticiosos la advertían que era un espíritu maligno que robaba el alma de las mujeres hermosas para alimentar su poder sobrenatural. Pero también había quienes hablaban de él con reverencia que rayaba en veneración. Contaban milagros que desafiaban toda explicación racional, curaciones imposibles que devolvían la vida a desahuciados, resurrecciones que desafiaban las leyes naturales más básicas. El guardián de los vientos, le había dicho un anciano comerciante en el último pueblo antes de llegar a Yagul, mientras observaba con compasión al niño moribundo en sus brazos. Es un hombre santo que renunció al amor terreno para servir a los dioses con total dedicación. Dicen que puede hablar con los muertos como si fueran vecinos, que sus manos pueden devolver la vida incluso a los que ya han cruzado al otro lado, que conoce secretos de sanación que se perdieron cuando cayeron los grandes imperios. Pero también dicen que es intocable, que ninguna mujer puede acercársele sin que su pureza espiritual lo proteja de cualquier tentación terrenal. Esas palabras habían encendido una llama de esperanza en el corazón de Citlali, pero también habían sembrado una semilla de preocupación. Si el curandero era realmente tan santo y tan alejado de todo contacto femenino, ¿la recibiría? ¿Aceptaría tratar a su hijo a pesar de que eso significaría romper su aislamiento? ¿O la echaría de su presencia sin siquiera examinar a Tonali? Pero no tenía alternativa. Si existía una posibilidad, por remota que fuera, de salvar a su hijo, ella la perseguiría hasta el fin del mundo. No importaba cuánto tuviera que caminar, cuánto tuviera que sufrir, cuánto tuviera que humillarse o suplicar. Su hijo era lo único que le quedaba en el mundo, la única razón por la que valía la pena seguir viviendo, el único hilo que la conectaba con la felicidad que había conocido en su matrimonio con Malinali. Las últimas 2 semanas del viaje habían sido particularmente crueles. Tonali había empeorado notablemente. Sus periodos de lucidez se habían vuelto cada vez más breves y espaciados, y había momentos en que Citlali tenía que acercar el oído a su boca para asegurarse de que aún respiraba. Su piel había adquirido una palidez cerosa que hablaba de proximidad con la muerte, y sus ojos, cuando los abría, parecían mirar a través de ella hacia mundos que solo él podía ver. Durante esas noches interminables en que acampaba en cuevas o bajo árboles, velando el sueño agitado de su hijo, mientras los sonidos nocturnos de la montaña creaban una sinfonía inquietante a su alrededor, Citlali había rogado a todos los dioses que conocía, había prometido sacrificios, había ofrecido su propia vida a cambio de la de Tonali, había suplicado con una desesperación que nacía desde lo más profundo de sus entrañas maternales. Algunas noches había llorado hasta quedarse sin lágrimas, pero siempre se las había arreglado para seguir adelante cuando llegaba el amanecer.
La mañana en que finalmente divisó el pueblo de Yagul desde lo alto de la última montaña, Citlali sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. El valle se extendía ante ella como una promesa de esperanza, casas de adobe dorado que brillaban bajo el sol matutino, campos cultivados que hablaban de prosperidad y paz, y en el centro, ligeramente apartada del resto del pueblo, una casa más grande que las demás, rodeada de jardines donde crecían plantas que incluso desde la distancia emanaban un aura de sacralidad. Tonali pesaba en sus brazos como si estuviera hecho de piedra, y su respiración era tan débil que tenía que observar atentamente su pecho para detectar el sutil movimiento que confirmaba que aún vivía. Sus labios habían adquirido un tinte azulado que aterrorizaba a Citlali, porque sabía que era señal de que el alma se estaba separando del cuerpo, preparándose para el viaje final hacia el reino de los ancestros. «Ya casi llegamos, mi niño», le susurró con una voz quebrada por la emoción y el agotamiento, acariciando su cabello empapado en sudor frío. «Pronto estarás bien. Mamá te lo promete. El hombre santo te va a curar y volveremos a casa juntos y jugarás otra vez en el patio y me ayudarás a tejer como antes». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de esperanza, una parte de ella temía que fuera demasiado tarde. ¿Y si Tonali moría en sus brazos justo cuando estaban tan cerca de la salvación? ¿Y si llegaba a la casa del curandero solo para suplicar que resucitara a un muerto? Cuando comenzó a descender por el sendero serpenteante que llevaba al pueblo, cada paso era una lucha contra el tiempo y contra sus propias fuerzas desfallecientes. Sus pies, hinchados y llagados por semanas de camino, apenas la sostenían, y más de una vez tuvo que detenerse para no desplomarse con su hijo en brazos. Pero la proximidad de su destino le daba fuerzas renovadas. Ya podía ver las caras de las personas que trabajaban en los campos, podía escuchar el sonido de la vida cotidiana que fluía en el pueblo, podía oler el humo de los fogones donde se preparaba el desayuno. No sabía que su llegada sería como una piedra arrojada a las aguas tranquilas de un lago sagrado, creando ondas que alterarían para siempre el equilibrio de fuerzas que había mantenido la paz en Yagul durante décadas. No sabía que su presencia desataría fuerzas que habían permanecido dormidas durante 8 años, esperando el momento exacto para manifestarse. No sabía que el hombre santo que buscaba para salvar a su hijo estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida espiritual, una prueba que pondría en conflicto todo lo que creía saber sobre el amor, el deber y la voluntad de los dioses. Y definitivamente no sabía que el destino había tejido sus hilos de una manera tan intrincada y perfecta que la salvación de su hijo dependería no solo de las habilidades curativas del guardián de los vientos, sino de la capacidad de ambos para rendirse ante un amor que rompería todas las reglas sagradas, desafiaría la sabiduría de los ancestros y demostraría que a veces los dioses escriben historias más hermosas que las que los humanos se atreven a imaginar. Cuando finalmente llegó a las afueras del pueblo, con Tonali inconsciente en sus brazos y las últimas reservas de fuerza abandonándola como agua que se escapa entre los dedos, Citlali se dirigió directamente hacia la casa que había identificado desde la montaña. Su instinto maternal, afinado por años de preocupación constante por su hijo, le decía que no había tiempo para preguntas o presentaciones formales. Cada minuto podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de Tonali. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más contenido que toca el alma y comparte en los comentarios tu parte favorita hasta ahora. Katsin estaba moliendo raíces medicinales en su metate de piedra volcánica, concentrado en el ritmo meditativo que había perfeccionado durante años de práctica, cuando la sintió llegar. No la vio, no la oyó, pero su presencia se filtró en su conciencia como el aroma de flores que florecen solo una vez cada siglo, como el sonido de música celestial que solo los oídos más sensibles pueden percibir. Era una sensación extraña e inquietante. De repente, el aire de su casa parecía vibrar con una energía diferente, como si alguien hubiera tocado las cuerdas invisibles que conectan todas las almas del universo. Sus manos se detuvieron sobre el metate, y por primera vez en 8 años,
Su corazón comenzó a latir con un ritmo que no reconocía. No era el latido acelerado del esfuerzo físico, ni el ritmo tranquilo de la meditación, sino algo completamente nuevo, un tamborileo urgente que parecía responder a una llamada que su mente consciente aún no había identificado. Sus sentidos, entrenados durante décadas para detectar las más sutiles alteraciones en el mundo espiritual, le gritaban que algo monumentalmente importante estaba a punto de suceder. Cuando alzó la vista y la vio parada en el umbral de su casa, con un niño enfermo en brazos y los ojos llenos de lágrimas de esperanza y agotamiento, Eje-Katzin sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje, como si los dioses hubieran decidido reescribir las leyes de la física. La luz del sol que se filtraba por detrás de ella la envolvía como un halo dorado que transformaba su figura en algo que parecía surgido directamente de las visiones más sagradas de los antiguos códices. Su cabello negro, suelto por el cansancio del viaje, caía como cascada de obsidiana líquida sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y desesperados, tenían la profundidad de cenotes sagrados donde los dioses antiguos guardaban sus secretos más preciados. Por un momento que se sintió como una eternidad, Eje-Katzin pensó que los dioses le habían enviado una visión para probar su fe, una aparición surgida de sus propios temores y deseos reprimidos para medir la firmeza de su vocación. Pero el niño en sus brazos era inequívocamente real. Podía sentir su respiración laboriosa, podía percibir el calor de la fiebre que consumía su pequeño cuerpo, podía ver las sombras oscuras bajo sus ojos que hablaban de proximidad con la muerte. «Perdón por molestarlo sin previo aviso», dijo Citlali con una voz suave pero firme, a pesar del cansancio que se reflejaba en cada línea de su cuerpo, en cada temblor de sus manos que sostenían a su hijo como si fuera lo más precioso del universo. «Busco al curandero que llaman el guardián de los vientos. Mi hijo está muy enfermo y me dijeron que solo usted podría ayudarlo. He caminado durante 3 lunas para llegar hasta aquí». Eje-Katzin se puso de pie lentamente, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo consciente, como si estuviera aprendiendo a controlar su cuerpo por primera vez en su vida. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, que cambiaría todo para siempre, 8 años de disciplina espiritual se tambalearon como una construcción de arena golpeada por un huracán. Era como si una fuerza invisible hubiera conectado sus almas con un hilo dorado que ni el tiempo ni la distancia podrían romper jamás. «Soy yo», logró decir con una voz que sonaba extraña a sus propios oídos, más ronca de lo habitual, cargada de una emoción que no conseguía identificar. «Traiga al niño aquí». Cuando Citlali se acercó y depositó a Tonali sobre la estera que Eje-Katzin extendió en el suelo, con manos que temblaban ligeramente, sus dedos se rozaron accidentalmente al transferir el peso del pequeño cuerpo. Ese contacto, que duró apenas un segundo pero que se grabó en la memoria de ambos como si hubiera sido de horas, envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo del curandero. Era como si todos los nervios de su ser hubieran despertado simultáneamente después de años de hibernación forzada, como si cada célula de su piel hubiera recordado repentinamente para qué estaba diseñada. Eje-Katzin se obligó a concentrarse en el niño, a ignorar la presencia perturbadora de la madre, a recordar por qué había renunciado a todo placer terrenal y qué significaba ser un servidor de los dioses. Pero mientras examinaba a Tonali, palpando su frente febril con manos que habían tocado miles de enfermos, sin jamás perder la compostura profesional, escuchando los latidos irregulares de su pequeño corazón con un oído entrenado para detectar las más sutiles anomalías, era intensamente consciente de cada respiración de Citlali, de cada movimiento de sus manos mientras acomodaba el cabello sudoroso de su hijo, de cada suspiro de angustia que escapaba de sus labios como oraciones silenciosas, dirigidas a todos los dioses del universo. El diagnóstico fue claro para los ojos entrenados de Eje-Katzin, acostumbrados a leer en los cuerpos enfermos las historias que las palabras no podían contar. El niño sufría de pérdida de alma, una condición que los curanderos zapotecos conocían bien y que había visto docenas de veces a lo largo de su práctica. Su espíritu había sido asustado fuera de su cuerpo,
probablemente por algún trauma profundo o susto extremo, y ahora vagaba perdido entre este mundo y el siguiente, incapaz de encontrar el camino de regreso al cuerpo que se debilitaba día a día en su ausencia. Era una enfermedad seria, pero no incurable, siempre que se realizaran los rituales correctos y se proporcionaran los cuidados adecuados con la precisión que solo años de experiencia podían brindar. «Su hijo va a vivir», le dijo a Citlali, y vio cómo todo su rostro se transformaba con un alivio tan puro y hermoso que sintió una punzada desconocida en el pecho, como si algo dormido durante años estuviera despertando contra su voluntad. Pero el tratamiento tomará varias semanas. Su alma está perdida en el mundo de los espíritus, navegando entre las brumas que separan la vida de la muerte, y necesito tiempo para convencerla de que regrese a este cuerpo que la espera. Citlali se dejó caer de rodillas junto a la estera donde yacía Tonali, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas como pequeños diamantes líquidos que reflejaban toda la angustia acumulada durante semanas de terror y esperanza mezclados. «Gracias», susurró con una voz quebrada por la emoción. «Gracias, gracias. Haré lo que sea necesario. Pagaré lo que pida. Trabajaré para usted el resto de mi vida si es necesario». «No necesito pago», interrumpió Ehecatsin rápidamente, sintiendo que la imagen de esta mujer llorando de gratitud estaba grabándose permanentemente en su memoria, convirtiéndose en algo que sabía que recordaría hasta el último día de su vida. «Pero usted y el niño tendrán que quedarse aquí durante el tratamiento. No pueden hacer el viaje de regreso hasta que él esté completamente recuperado, y yo necesito monitorear su progreso constantemente». Las palabras salieron de su boca antes de que su mente racional pudiera detenerlas, antes de que pudiera considerar las implicaciones de lo que estaba diciendo. En 8 años de práctica como curandero, jamás había permitido que un paciente se quedara en su casa. Siempre había una familia en el pueblo dispuesta a ofrecer hospitalidad. Siempre había alternativas que mantenían su santuario personal libre de presencias que pudieran interferir con su concentración espiritual. Pero algo en lo profundo de su ser, algo que había permanecido dormido durante años de celibato autoimpuesto, se reveló ante la idea de que Citlali se fuera a dormir bajo otro techo, de que pasara las noches lejos de él cuando podría estar cerca. «No quiero ser una molestia», comenzó a decir ella, pero Ehecatsin la interrumpió con un gesto de la mano que parecía más desesperado de lo que pretendía. «No es molestia, es necesario para el tratamiento. Necesito monitorear al niño constantemente durante las primeras semanas, y usted necesita estar cerca de él. Su amor maternal es parte esencial de la curación, el hilo dorado que puede guiar su alma de vuelta desde el mundo de las sombras». Era una explicación médicamente sólida, basada en años de experiencia y conocimiento ancestral, pero Ehecatsin sabía en el fondo de su corazón que estaba mintiendo, al menos parcialmente. La verdad era que la simple idea de que ella se alejara de su casa, de que desapareciera de su vida tan súbitamente como había aparecido, le causaba una ansiedad que no entendía y que le aterrorizaba por su intensidad. Era como si algo fundamental en el universo se hubiera desalineado, y solo la presencia de esta mujer pudiera restaurar el orden cósmico. Esa noche, mientras preparaba un lecho improvisado para sus huéspedes en el cuarto, que había servido como almacén de hierbas durante años, Ehecatsin se sintió como un hombre que ha pasado toda su vida en una cueva oscura y de repente descubre la existencia del sol. Cada sonido que hacía Citlali mientras acomodaba a su hijo, cada palabra suave que le susurraba, con esa voz musical que parecía hecha para cantar canciones de cuna, cada paso ligero de sus pies descalzos sobre el suelo de tierra apisonada, resonaba en su conciencia con una intensidad que amenazaba con volverlo loco. La casa, que durante 8 años había sido su refugio perfecto, su santuario de paz y soledad, de repente se sentía completamente diferente. Los espacios familiares parecían cargados de una energía nueva, como si la presencia femenina hubiera despertado aspectos de su hogar que él nunca había notado. Los rincones que antes lo consolaban con su silencio ahora parecían susurrar posibilidades que no se atrevía a contemplar. Los objetos cotidianos que había usado durante años sin pensar en ellos ahora parecían observarlo con curiosidad,
como si se preguntaran qué había cambiado en su dueño. Esa primera noche, Eekatzin no durmió ni un minuto. Se quedó despierto en su habitación, acostado en la cama que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía, escuchando la respiración laboriosa de Tonali y los suaves murmullos de consuelo de Citlali, cuando el niño se agitaba en sus pesadillas febriles. Cada sonido que llegaba desde la habitación contigua era como una gota de agua que perforaba lentamente la roca sólida de su determinación, creando grietas que no sabía cómo reparar. Por primera vez en 8 años, se encontró cuestionando la sabiduría de sus ancestros, preguntándose si era posible que los dioses hubieran cometido un error al pedirle que renunciara al amor. ¿Era realmente necesario que permaneciera célibe para servir mejor a su pueblo? ¿O había interpretado mal las señales, malentendido el verdadero significado de su vocación? ¿Era posible que el amor, en lugar de distraerlo de lo sagrado, pudiera acercarlo más a la comprensión de los misterios divinos? Porque lo que sentía por esta mujer que había aparecido en su puerta como una respuesta a una oración que nunca se había atrevido a pronunciar, no podía ser otra cosa que amor. Un amor que había nacido en el primer momento que la vio, que crecía más fuerte con cada hora que pasaba en su presencia, que se alimentaba de cada gesto tierno hacia su hijo, de cada demostración de fuerza maternal, de cada momento en que sus ojos se encontraban accidentalmente, y él veía reflejada en ellos una vulnerabilidad que despertaba todos sus instintos protectores. Era un amor que amenazaba con destruir todo lo que había construido con tanto cuidado durante 8 años de devoción espiritual, pero que al mismo tiempo prometía revelarle aspectos de la existencia que nunca había experimentado. Un amor que desafiaba todos sus votos, pero que se sentía más sagrado que cualquier ritual que hubiera realizado jamás. Los días que siguieron fueron para Eekatzin como vivir simultáneamente en 2 mundos paralelos que amenazaban constantemente con colisionar. Uno donde era el curandero respetado, concentrado profesionalmente en sanar al pequeño Tonali con rituales ancestrales y medicinas sagradas que había perfeccionado durante años de práctica, y otro donde era simplemente un hombre descubriendo por primera vez el significado real del deseo, la atracción y esa forma de amor que trasciende lo espiritual para volverse visceral, urgente, transformador. Durante las mañanas lograba mantener su compostura profesional mientras examinaba al niño con la minuciosidad que caracterizaba su práctica médica. Preparaba infusiones de hierbas recolectadas en las fases lunares precisas, creaba ungüentos con resinas de árboles que crecían solo en lugares bendecidos por ceremonias ancestrales, y realizaba las ceremonias necesarias para llamar de vuelta el alma perdida de Tonali. Pero incluso en esos momentos de concentración aparentemente total, sus ojos buscaban constantemente a Citlali, memorizando involuntariamente la gracia con que se movía por su casa, la ternura infinita con que cuidaba a su hijo, la fuerza serena que irradiaba incluso en los momentos de mayor preocupación. Citlali, por su parte, se había convertido en una presencia luminosa que transformaba cada rincón de la casa de Eekatzin, llenándola de vida de maneras que él nunca había imaginado posibles. Cocinaba con ingredientes que encontraba en su despensa bien surtida, creando platillos mixtecos que llenaban el aire de aromas desconocidos y deliciosos. Moles complejos con chiles que había traído de su tierra, tamales envueltos en hojas que sabía conseguir en el mercado local, aguas frescas con frutas que combinaba de formas que él nunca había considerado. Cantaba canciones de cuna a Tonali, con una voz dulce como la miel silvestre, melodías en lengua mixteca que hablaban de montañas sagradas, ríos que curan y dioses antiguos que protegen a los niños inocentes. Poco a poco, y sin que ninguno de los dos lo reconociera abiertamente, Tonali comenzó a responder a los tratamientos. Sus periodos de lucidez se volvían más largos y frecuentes. Sus pesadillas disminuían en intensidad y empezaba a mostrar interés por la comida que su madre le ofrecía con paciencia infinita. Era un progreso lento pero constante que llenaba de esperanza el corazón de Citlali y confirmaba para Eekatzin que su diagnóstico había sido correcto. Pero más que las actividades domésticas o los avances médicos, lo que verdaderamente perturbaba a Eekatzin
eran los momentos de silencio compartido que se volvían cada vez más frecuentes y significativos. Cuando ella se sentaba junto a la estera donde dormía su hijo, con las manos ocupadas en algún bordado que había traído de su tierra, él la observaba discretamente mientras molía medicinas o preparaba rituales. Había una serenidad en su rostro que hablaba de una profundidad espiritual que él reconocía y respetaba profundamente, pero también una tristeza sutil, apenas perceptible, que despertaba en él un deseo protector que jamás había experimentado hacia ninguna mujer. Una tarde, mientras preparaban juntos una mezcla de hierbas para el baño purificador de Tonali, sus manos se encontraron nuevamente al alcanzar la misma raíz de copal. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. El contacto se prolongó por unos segundos que se sintieron como eternidades, y cuando finalmente separaron las manos, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Era como si esos pocos segundos de contacto físico hubieran confirmado lo que sus corazones ya sabían, pero que sus mentes se negaban a aceptar. «Cuénteme sobre su esposo», dijo Eje-Kazin esa noche, mientras velaban juntos junto al lecho de Tonali, quien dormía más tranquilo que en semanas. La pregunta brotó de él sin planificación consciente, impulsada por una necesidad casi desesperada de entenderla completamente, de conocer cada aspecto de su historia, de comprender qué la había formado en la mujer extraordinaria que tenía ante él. Citlali guardó silencio por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de un dolor que el tiempo había suavizado, pero nunca eliminado completamente, como una herida antigua que ya no duele constantemente, pero que nunca termina de sanar del todo. «Malinali era un hombre bueno», dijo suavemente, sin apartar los ojos del rostro de su hijo. «Me amaba como se ama a una hermana querida, con respeto y ternura, con cuidado y consideración». Pero se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado íntimas para compartir con alguien que prácticamente era un extraño, aunque no se sintiera como tal. «¿Pero?», la animó Eje-Kazin con una gentileza que sorprendió a ambos por su naturalidad, como si hubiera estado consolando a esta mujer durante años en lugar de conocerla desde hacía solo días. «Pero nunca sentí con él lo que...». Se interrumpió bruscamente, y en la luz dorada de las velas ceremoniales que iluminaban la habitación, Eje-Kazin vio que sus mejillas se habían encendido con un rubor que la hacía parecer aún más hermosa. «Perdón, no debería hablar de estas cosas. No es apropiado, especialmente con usted, que ha hecho votos sagrados». «Nunca sintió que», insistió él, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo, que temía que su voz delatara la intensidad de lo que estaba experimentando. Citlali lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado a su casa, y en esa mirada había una vulnerabilidad tan cruda y honesta que Eje-Kazin sintió que algo se rompía definitivamente en su pecho, que todas las barreras que había construido durante 8 años se desmoronaban como murallas de arena ante la marea. «Nunca sentí que mi alma reconociera a la suya», susurró con una voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escucharla, acercándose tanto que pudo percibir el aroma sutil de su cabello, una mezcla de hierbas de montaña y algo indefiniblemente femenino que lo mareó. «Nunca sentí que estuviéramos destinados desde antes de nacer a encontrarnos en esta vida. Nunca sentí que éramos dos mitades de la misma alma que finalmente se reconocían». Hizo una pausa, respiró profundamente reuniendo un valor que no sabía que poseía, y continuó con una valentía que lo dejó completamente sin aliento. «Nunca sentí lo que he estado sintiendo desde que lo conocí a usted». El silencio que siguió a esa confesión fue tan profundo y cargado de significado que pudieron escuchar no solo el latido de sus propios corazones, sino también el susurro del viento entre las hojas del ceibo sagrado, el canto lejano de los grillos y algo más sutil, el sonido de 2 destinos entrelazándose de manera irreversible. Eje-Kazin sintió que todos sus juramentos, todas sus promesas sagradas, todos sus años de disciplina espiritual se desmoronaban como castillos de arena ante la honestidad brutal de esas palabras. «Citlali», comenzó a decir,
pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano que temblaba ligeramente. «Lo sé», murmuró, sin apartar los ojos de los suyos. «Sé que usted ha hecho votos sagrados ante sus ancestros y sus dioses. Sé que su vida está dedicada al bienestar de su pueblo y que no puede pertenecer a ninguna mujer. Sé que lo que siento es imposible, prohibido, quizás incluso pecaminoso según las leyes de ambos nuestros pueblos, pero no puedo mentir sobre lo que hay en mi corazón. No puedo fingir que no veo en sus ojos el mismo reconocimiento que sé que está en los míos». Hecatsin se puso de pie abruptamente, con un movimiento tan brusco que hizo que las llamas de las velas danzaran proyectando sombras inquietas en las paredes. Caminó hasta la ventana que daba al patio y contempló las estrellas que habían sido testigos silenciosas de sus rituales nocturnos durante 8 años. Esas mismas estrellas que había consultado para interpretar la voluntad de los dioses, que había venerado como manifestaciones de la sabiduría divina, ahora parecían burlarse de él con su brillo frío y distante, como si supieran algo que él se negaba a aceptar. «Los ancianos me advirtieron que esto podría suceder», dijo finalmente, sin voltearse hacia ella, con la voz cargada de una angustia que llevaba días tratando de contener. «Me dijeron que el corazón de un hombre es como el agua. Siempre busca el nivel más bajo, siempre cede ante la tentación más fácil, siempre elige el placer por encima del deber. Por eso me pidieron que renunciara al amor antes de que el amor pudiera corromperme y alejarme de mi verdadero propósito». «¿Y qué le dijeron sobre el corazón de una mujer?», preguntó Citlali suavemente, con una curiosidad genuina que no tenía nada que ver con coquetería o manipulación. Hecatsin se volvió hacia ella y en sus ojos había una tormenta de emociones que llevaba días tratando de contener. Deseo, miedo, confusión, anhelo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Me dijeron que era peligroso», admitió con una honestidad que lo sorprendió, «que podría hacerme olvidar mis deberes, mis responsabilidades, mi propósito en esta vida, que una mujer hermosa era capaz de hacer que un hombre santo renunciara a años de disciplina por unos momentos de placer terrenal». «¿Y lo he hecho?», preguntó ella poniéndose de pie también y acercándose a él con pasos lentos y deliberados. «¿He interferido con su capacidad de sanar a mi hijo? ¿He impedido que realice sus rituales sagrados? ¿He corrompido su dedicación a su pueblo o debilitado su conexión con lo divino?». Hecatsin la miró largamente antes de responder, porque la honestidad le exigía reconocer algo que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre el amor, el deseo y la compatibilidad entre lo sagrado y lo humano. «No», dijo finalmente, con una voz que sonaba sorprendida por su propia revelación. «Al contrario, desde que llegó siento que mi conexión con lo sagrado es más fuerte, no más débil, como si su presencia me hubiera acercado a los dioses, no alejado de ellos, como si a través de usted estuviera aprendiendo aspectos del amor divino que nunca había comprendido en mis años de celibato. Ahora estaban frente a frente, tan cerca que podían sentir el calor que emanaba del cuerpo del otro, tan cerca que podían ver cada detalle de sus rostros a la luz dorada de las velas». Citlali alzó una mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si así lo deseaba, y tocó suavemente su mejilla. «Entonces tal vez», susurró, «los dioses no cometieron un error al traerme hasta usted. Tal vez hay formas de servir a lo sagrado que sus maestros no le enseñaron. Tal vez el amor verdadero, en lugar de alejar de lo divino, es lo divino mismo manifestándose en nuestras vidas. Déjanos saber si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros. Suscríbete para más contenido que toca el alma y comparte en los comentarios tu parte favorita hasta ahora». La crisis llegó una semana después, cuando Tonali tuvo una recaída que puso su vida en peligro real por primera vez desde que había comenzado el tratamiento. Su fiebre subió hasta niveles que asustaron incluso a Hecatsin, acostumbrado a lidiar con las manifestaciones más extremas de las enfermedades del alma, y el niño comenzó a convulsionar mientras murmuraba nombres de parientes muertos en una lengua que mezclaba el mixteco con sonidos que no pertenecían a ningún idioma terrenal. Era la fase más peligrosa de la enfermedad del alma perdida, el momento crítico en que el espíritu, perdido entre mundos y debilitado por semanas de separación de su cuerpo, podía decidir
que era más fácil cruzar completamente al reino de los muertos que regresar al cuerpo que sufría. Durante 3 días y 3 noches que se sintieron como 3 años, Ejecatzin y Citlali no se separaron del lecho del niño ni por un momento. Aplicaron compresas frías empapadas en infusiones de hierbas sagradas. Administraron medicinas cada hora, siguiendo un horario preciso que Ejecatzin había perfeccionado durante años de experiencia. Realizaron rituales continuos para mantener abiertas las puertas entre los mundos y facilitar el regreso del alma de Tonali. Quemaron copal sin cesar. Entonaron cánticos en las lenguas antiguas que sus ancestros habían usado para comunicarse con los dioses, y crearon un círculo de protección espiritual alrededor del niño que ni los espíritus malignos ni la misma muerte se atreverían a cruzar. Pero más que las técnicas curativas tradicionales, lo que realmente mantuvo al niño aferrado a la vida fue el amor incondicional que lo rodeaba como un capullo protector, el de una madre dispuesta a dar su propia vida por salvar la de su hijo, y el de un hombre que había aprendido a amar a ese niño como si fuera propio, que había desarrollado hacia él un afecto paternal tan fuerte que lo sorprendía por su intensidad. Ejecatzin se sorprendió a sí mismo susurrándole al oído a Tonali historias de héroes zapotecos, prometiéndole aventuras futuras, hablándole como hablaría a un hijo de su sangre. Fue durante la segunda noche de vigilia cuando sucedió lo inevitable, cuando la tensión acumulada y la proximidad forzada por las circunstancias finalmente rompieron las barreras que ambos habían estado tratando de mantener. Citlali se había quedado dormida de agotamiento, acurrucada junto a la estera donde yacía Tonali, con una mano sobre el pecho de su hijo para sentir su respiración y otra extendida hacia Ejecatzin en un gesto inconsciente de búsqueda de consuelo. Ejecatzin la contemplaba en el silencio sagrado de la medianoche, cuando solo los dioses son testigos de los pensamientos más profundos de los mortales. Su rostro, relajado por el sueño, tenía una belleza que trascendía lo físico. Era la belleza del alma pura, del amor maternal absoluto, de la fuerza femenina en su expresión más divina. Sus labios, entreabiertos por el cansancio, murmuraban oraciones en sueños, y sus pestañas proyectaban sombras suaves sobre sus mejillas, donde aún se veían las marcas de las lágrimas que había derramado por su hijo. Sin pensarlo conscientemente, guiado por un impulso que venía de una parte de su ser que había mantenido dormida durante 8 años, Ejecatzin extendió la mano y acarició suavemente su mejilla. Su piel era suave como pétalos de rosa silvestre, tibia como piedra que ha sido tocada por el sol todo el día. Citlali despertó bajo esa caricia y sus ojos se encontraron en la penumbra dorada de las velas ceremoniales que habían estado ardiendo durante horas. No dijeron nada, porque no había palabras en ninguna lengua humana para lo que ambos sentían en ese momento. Simplemente se miraron, reconociéndose en el alma del otro, admitiendo silenciosamente que el amor que habían tratado de negar era más fuerte que cualquier voto, cualquier tradición, cualquier miedo a las consecuencias. Era un reconocimiento que trascendía lo racional y se ubicaba en el reino de lo místico, donde las almas gemelas se encuentran después de haber buscado durante vidas enteras. Cuando Ejecatzin se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso suave, como el rocío del amanecer pero ardiente como fuego sagrado, ambos supieron que estaban cruzando un umbral del que no había regreso posible. Pero en lugar de sentir culpa o terror como habían temido, sintieron una completitud que ninguno de los dos había experimentado jamás. Era como si todas las piezas dispersas de sus almas hubieran encontrado finalmente su lugar correcto, como si el universo entero hubiera suspirado de alivio al ver que finalmente había cumplido uno de sus propósitos más importantes: unir a dos seres que habían sido creados el uno para el otro. El beso fue largo y tierno, lleno de una pasión que se había estado construyendo durante días, pero que se expresaba con la reverencia que merecían las cosas sagradas. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud hacia los dioses que habían permitido que sus caminos se cruzaran. «Te amo», susurró Ejecatzin, pronunciando esas palabras por primera vez en su vida
y sintiendo cómo transformaban algo fundamental en su interior. Te amo con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón, con cada respiración que tome hasta el último día de mi vida. Y yo a ti, respondió Citlali, acurrucándose contra su pecho y sintiendo cómo por primera vez desde la muerte de su esposo se sentía completamente segura, completamente protegida, completamente amada. Desde el momento en que te vi, supe que mi alma había encontrado su hogar. El milagro ocurrió en la madrugada del tercer día, como si los dioses hubieran estado esperando ese momento de amor verdadero para intervenir definitivamente. Tonali abrió los ojos completamente lúcido por primera vez en semanas, con una claridad que no había mostrado desde antes de enfermarse. Su mirada ya no era la de un niño perdido entre mundos, sino la de alguien que había viajado lejos y había elegido conscientemente regresar. Miró a su madre, luego a Ehecatsin, y sonrió con esa pureza particular de los niños que han visitado el reino de los espíritus y han elegido la vida por encima de la facilidad de la muerte. «Mamá», susurró con voz débil pero completamente clara, «soñé que los abuelitos me decían que era hora de volver contigo y con el hombre bueno que nos está cuidando». Citlali lloró de alegría mientras abrazaba a su hijo recuperado, sintiendo cómo su pequeño cuerpo tenía de nuevo esa vitalidad que había temido perdida para siempre. Ehecatsin sintió que su corazón se expandía hasta casi reventar de felicidad, pero junto con la alegría llegó también la realidad como una ola fría. Tonali estaba curado, lo cual significaba que madre e hijo pronto regresarían a sus montañas mixtecas y él tendría que enfrentar las consecuencias de haber roto su juramento sagrado. Tendría que decidir entre su vocación de toda la vida y este amor que había transformado su alma de maneras que nunca creyó posibles. Esa mañana, mientras Tonali dormía un sueño reparador y natural por primera vez en meses, Ehecatsin y Citlali caminaron juntos hasta el templo ancestral que coronaba la colina más alta de Yagul. Era el lugar donde él había pronunciado sus votos 8 años atrás, donde había prometido renunciar al amor terrenal por servir a los dioses, donde había aceptado una vida de soledad sagrada que ahora se sentía como una cárcel que él mismo había construido. El sendero hacia el templo estaba flanqueado por árboles centenarios que habían sido testigos de ceremonias sagradas durante más de 1000 años. Sus raíces se hundían profundamente en una tierra consagrada por la sangre de sacrificios antiguos, por las lágrimas de alegría de miles de celebraciones, por las oraciones de generaciones de zapotecos que habían subido por ese mismo camino buscando la sabiduría de los ancestros. Con cada paso, Ehecatsin sentía el peso de la historia de su pueblo, pero también una libertad nueva que nacía de haber encontrado finalmente su verdadero propósito. «Vine aquí para pedirles consejo», le dijo Ehecatsin a Citlali mientras contemplaban las ruinas sagradas donde sus ancestros habían adorado durante siglos, donde las piedras talladas guardaban secretos de una sabiduría que trasciende el tiempo, para preguntarles si debo mantener mis votos o seguir el llamado de mi corazón, para pedirles que me muestren el camino correcto, porque por primera vez en mi vida no estoy seguro de cuál es. El templo se alzaba ante ellos como un testimonio de la grandeza de las civilizaciones pasadas, sus muros de piedra tallados con glifos que contaban historias de dioses que habían amado a mortales, de héroes que habían elegido el amor por encima del deber, de la eterna danza entre lo humano y lo divino que define la experiencia de estar vivo. Las columnas, erosionadas por siglos de viento y lluvia, aún mantenían su dignidad majestuosa, como ancianos sabios que han visto pasar todas las pasiones humanas y comprenden que el amor verdadero es la fuerza más sagrada del universo. ¿Y qué le respondieron?, preguntó ella, tomando su mano con naturalidad, entrelazando sus dedos de una manera que se sentía como si hubieran estado haciéndolo durante décadas. Ehecatsin sonrió, y en esa sonrisa había una paz que no había sentido en años, una certeza que venía no de la mente, sino del corazón, no de las enseñanzas recibidas, sino de la sabiduría ganada a través de la experiencia directa del amor. Me respondieron que el amor verdadero no aleja de lo sagrado, sino que es lo sagrado mismo manifestándose en nuestras vidas, dijo con una voz llena de convicción.
Me dijeron que mi juramento no era renunciar al amor, sino encontrar la forma más elevada de amor, esa que no busca poseer, sino servir, que no busca placer egoísta, sino completitud mutua, que no busca escape de las responsabilidades, sino la fuerza para cumplirlas mejor. Me hicieron entender que había confundido la soledad con la santidad, el aislamiento con la pureza espiritual. Citlali apretó su mano y en sus ojos brillaba una comprensión que trascendía las palabras, una sabiduría femenina ancestral que reconocía la verdad cuando la escuchaba. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó suavemente, aunque en su voz había más esperanza que preocupación. Significa que quiero que te cases conmigo, dijo Eje-Katzin con una simplicidad que contenía toda la profundidad del universo, con una certeza que eliminaba cualquier duda. Significa que quiero que Tonali sea mi hijo, no solo del corazón, sino también ante la ley y ante los dioses. Significa que quiero servirte a ti como he servido a mi pueblo, amarte como he amado a mis ancestros, cuidarte como he cuidado las tradiciones sagradas. Significa que quiero que construyamos juntos una vida que honre tanto tu herencia mixteca como mi tradición zapoteca. ¿Y tu pueblo? ¿Los ancianos? ¿Tus votos?, preguntó Citlali, aunque sabía por la luz en sus ojos que él ya había encontrado las respuestas a todas esas preguntas. Eje-Katzin la tomó entre sus brazos, allí en la cima sagrada donde el viento llevaba las voces de los ancestros, y en ese abrazo había la fuerza de las montañas y la ternura de la brisa matutina. Mi pueblo necesita un curandero que entienda el poder del amor, no uno que lo tema, declaró con una convicción que venía de lo más profundo de su ser. Los ancianos sabios reconocerán que los dioses me enviaron exactamente lo que necesitaba para ser mejor servidor de lo sagrado, y mis votos se han transformado, no se han roto. Ahora prometo amar a los dioses a través de ti, servir a mi pueblo junto a ti y honrar a mis ancestros dándoles una descendencia que continúe sus tradiciones mientras abraza la riqueza de las tuyas. La ceremonia de matrimonio se realizó 3 meses después, cuando las lluvias de primavera habían llenado de flores silvestres las montañas zapotecas y los campos verdeaban con la promesa de una cosecha abundante. No fue solo la unión de 2 corazones, sino la alianza sagrada entre 2 pueblos hermanos que habían compartido estas tierras durante milenios, que habían intercambiado conocimientos, tradiciones y sangre a través de los siglos. Los ancianos mixtecos viajaron desde las montañas altas para conocer al hombre, que había devuelto la vida a uno de sus niños, y los sabios zapotecos reconocieron en Citlali a la mujer que había sido profetizada en sueños antiguos, la que vendría de las montañas para completar el corazón del guardián de los vientos. El anciano Itzán, el mismo que había recibido los votos de celibato de Eje-Katzin 8 años atrás, fue quien ofició la ceremonia. Con ojos brillantes de sabiduría acumulada durante décadas, habló palabras que resonarían en los corazones de todos los presentes durante generaciones, palabras que se convertirían en parte de la tradición oral de ambos pueblos. Los dioses no cometen errores, declaró mientras ataba las manos de los novios con cordones de algodón blanco y rojo, siguiendo un ritual que combinaba elementos de ambas tradiciones. Cuando enviaron a este hombre por el camino de la soledad, no era para castigarlo, sino para prepararlo. Cuando trajeron a esta mujer desde las montañas lejanas, no era por casualidad, sino por destino. El amor verdadero no es la recompensa de los débiles, sino la responsabilidad de los fuertes. No es la distracción de los santos, sino la herramienta que los dioses usan para mostrar su amor al mundo. Tonali, completamente recuperado y brillando de salud, llevó los anillos hechos de jade y plata, que representaban la unión eterna de 2 tradiciones, 2 corazones, 2 destinos que se habían entrelazado de manera irreversible. A sus 8 años, había desarrollado una conexión especial con Eje-Katzin que iba más allá de la gratitud. Era el reconocimiento mutuo entre 2 almas que habían luchado contra la muerte y habían elegido la vida, que habían visto el poder del amor para sanar lo que parecía imposible de sanar. ¿Ahora eres mi papá de verdad?, le preguntó al nuevo esposo de su madre después de la ceremonia, con esa honestidad directa que solo poseen los niños que han mirado a la muerte de frente
y han aprendido que las cosas importantes no pueden esperar. Ejecatzin se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño, y en su respuesta había toda la solemnidad de un voto sagrado, toda la ternura de un padre que elige serlo por amor y no solo por sangre. Soy tu padre desde el momento en que decidí luchar por tu vida como si fuera la mía propia, le dijo con una voz cargada de emoción. Los papeles y las ceremonias solo confirman lo que ya existe en nuestros corazones. Tú eres mi hijo, no porque la ley lo diga, sino porque mi alma te reconoce como parte de mí. Los primeros años de matrimonio fueron una revelación constante para ambos esposos, un descubrimiento diario de que el amor verdadero, lejos de ser una distracción de lo sagrado, era la puerta más directa hacia lo divino. Citlali no solo se adaptó a la vida en Yagul, sino que la enriqueció de maneras que nadie había anticipado. Sus conocimientos mixtecos sobre tejido se combinaron con las tradiciones zapotecas para crear huipiles de una belleza sin precedentes. Sus técnicas de agricultura en terrazas, aplicadas a los jardines medicinales de Ejecatzin, multiplicaron la potencia de las plantas curativas. Sus recetas medicinales, transmitidas por generaciones de curanderas mixtecas, complementaron perfectamente las técnicas curativas zapotecas de su esposo. Su presencia transformó la práctica de Ejecatzin de maneras que él nunca había imaginado posibles. Ahora atendía no solo las enfermedades del cuerpo y del espíritu, sino también las dolencias específicas de las mujeres, las complicaciones del parto y los traumas emocionales que requerían la comprensión femenina que solo Citlali podía brindar. Las mujeres del pueblo que antes se acercaban a Ejecatzin con reverencia pero también con cierta timidez, ahora encontraban en Citlali a una hermana que entendía sus problemas desde adentro. Juntos crearon un centro de sanación que se volvió legendario en toda la región de Oaxaca, atrayendo peregrinos no solo por las curaciones milagrosas que allí ocurrían, sino por el ejemplo viviente de que el amor verdadero puede coexistir con la devoción espiritual. Las parejas que no podían tener hijos viajaban desde pueblos lejanos para recibir sus tratamientos combinados, que incluían no solo remedios físicos, sino también rituales de sanación emocional que abordaban las heridas del alma, que a menudo impedían la concepción. Las mujeres maltratadas encontraban refugio y curación en su casa, donde aprendían que merecían ser amadas con respeto y ternura. Los niños huérfanos eran acogidos temporalmente hasta encontrar familias adoptivas, pero siempre con la garantía de que tendrían un hogar permanente si fuera necesario. La casa que una vez había albergado la soledad de un hombre santo se convirtió en un hogar lleno de vida, risas y el constante fluir de personas necesitadas que llegaban buscando esperanza y se iban habiendo encontrado no solo curación física, sino también una nueva comprensión de lo que significa el amor en todas sus formas. Pero el milagro más hermoso llegó 2 años después del matrimonio, cuando Citlali anunció que estaba esperando un hijo. El embarazo fue seguido con reverencia por todo el pueblo, porque todos sabían que ese niño sería especial, el fruto del amor que había desafiado las leyes humanas para cumplir con las leyes divinas, la encarnación viviente de la unión entre 2 tradiciones ancestrales. Itzamna nació durante un eclipse lunar, en una noche en que las estrellas parecían bailar en el cielo como si celebraran la llegada de un alma especial. Era hermoso como su madre y fuerte como su padre, pero más que eso, desde sus primeros días, mostró señales de haber nacido con dones especiales que combinaban las tradiciones espirituales de ambos pueblos. Los animales se acercaban a él sin miedo, las plantas crecían más vigorosas cerca de su cuna, y cuando lloraba, sus lágrimas tenían el poder de calmar a otros bebés enfermos que estuvieran cerca. Es el niño que unirá a los pueblos, profetizó la anciana partera que asistió el parto, una mujer mixteca que había viajado especialmente para estar presente en ese momento histórico. En él correrá la sangre zapoteca y mixteca, y será puente entre mundos que han estado separados demasiado tiempo. Sus manos sanarán no solo los cuerpos, sino también las divisiones entre los pueblos. Tonali, ahora de 10 años y completamente transformado por la experiencia de haber sido sanado y adoptado, recibió a su hermano menor con una alegría que iluminaba toda la casa.
Se convirtió en su protector y maestro, enseñándole los secretos que había aprendido de Eje sobre las plantas medicinales, los rituales de curación y las historias sagradas de ambos pueblos. Era hermoso ver cómo el niño que había estado al borde de la muerte se había convertido en el guardián de una nueva vida, cómo su experiencia con el sufrimiento lo había hecho más compasivo y sabio. Los años pasaron como páginas de un libro escrito por los dioses mismos, cada uno trayendo nuevas bendiciones y desafíos que fortalecían el amor de la pareja en lugar de debilitarlo. Eekatzin y Citlali envejecieron juntos, pero su amor, lejos de desgastarse con el tiempo, se profundizaba como vino añejo que mejora con cada año que pasa. Tuvieron 2 hijos más, una niña llamada Itzel, que heredó la habilidad de su madre para tejer historias en huipiles mágicos que podían curar la tristeza y despertar la esperanza, y otro varón, Zipactli, que nació con la capacidad de hablar con los animales y se convirtió en el veterinario más solicitado de toda la región. Su hogar se convirtió en una leyenda viviente, el lugar donde un hombre santo había encontrado el amor sin perder su santidad, donde una mujer había cruzado montañas por amor maternal y había encontrado el amor de su vida, donde los hijos crecían entendiendo que el amor verdadero no conoce límites de raza, tradición o destino predeterminado. Era un ejemplo viviente de que cuando 2 personas están verdaderamente destinadas a estar juntas, el universo entero conspira para que se encuentren y para que su amor florezca a pesar de todos los obstáculos.